Mi mamá está enferma, así que vine yo. Esa fue la frase que detuvo el ritmo habitual del poderoso CEO, Alejandro Montalbán. En medio de reuniones estratégicas, cifras millonarias y decisiones que afectaban mercados, una pequeña figura, no mayor de 7 años, apareció en la entrada de su oficina con una mochila rosa en la espalda y el rostro serio de alguien que había tomado una decisión muy importante. El asistente personal del CEO, visiblemente nervioso, trató de impedir su entrada, pero Alejandro, curioso por la escena, levantó la mano para detenerlo. La niña caminó decidida hasta su escritorio de mármol negro, se quitó la mochila con cuidado y la colocó en el suelo. Sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y una madurez precoz. ¿Tú quién eres?, preguntó Alejandro con una leve sonrisa, sin saber si estaba siendo parte de una broma o si aquello era real. Me llamo Luna. Mi mamá es la señora Teresa del servicio de limpieza. Ella tenía que venir hoy, pero está enferma y no podía levantarse. Así que vine yo. No quiero que la despidan, respondió con una sinceridad desarmante. Alejandro, por primera vez en años, se quedó sin palabras. Luna sacó de su mochila unos guantes pequeños y un trapo doblado con esmero. Caminó hacia una esquina de la oficina y empezó a limpiar con movimientos torpes pero decididos. El silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por el suave sonido del trapo sobre la superficie de madera. El CEO observaba cada uno de sus movimientos. Podía haber llamado a seguridad o pedir que alguien la sacara, pero algo en la actitud de la niña, en su determinación silenciosa, lo dejó inmóvil. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si ese momento no perteneciera al mundo corporativo, sino a otro universo donde la compasión y la humanidad tenían el control. Luna, dijo al fin Alejandro, acercándose, no tienes que hacer esto. No vas a solucionar nada así. Usted no entiende, respondió ella sin dejar de limpiar. Mamá dice que este trabajo es lo único que tenemos. Si lo pierde, no podremos pagar la renta. Yo soy su hija, así que tengo que ayudarla. Eso es lo que hacen las hijas, ¿no? Sus palabras calaron hondo. Alejandro se quedó mirándola fijamente. No era la primera vez que escuchaba historias difíciles, pero nunca habían llegado a su despacho con tanta pureza, con tanta fuerza. Y de pronto, una idea extraña y poderosa cruzó su mente. ¿Qué pasaría si le daba una oportunidad? ¿Sabes leer?, preguntó de repente. Claro. Estoy en 2º grado. Me gustan mucho los libros. Alejandro sonrió. Caminó hacia su escritorio, tomó unos papeles y se los entregó. A ver si puedes encontrar los errores en este reporte. Es un juego que hacemos aquí a veces. Se llama El detective de números. Luna lo miró dudosa al principio, pero luego tomó el papel con ambas manos y se sentó en una silla frente al ventanal. Comenzó a leer en silencio, con el ceño fruncido. Pasaron minutos. Alejandro fingía revisar correos, pero la observaba de reojo. Después de un rato, la niña se acercó y señaló una parte del informe. Aquí dice que el balance del mes pasado fue de 2.4 millones, pero si sumas estas dos líneas, en realidad son 2.1 millones. Y aquí también hay una resta que no da bien. Alejandro parpadeó. Tomó los documentos y revisó los puntos indicados. Estaban correctos. Eran errores que él mismo no había notado, ni su equipo de contabilidad. La niña había encontrado fallos reales. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó con sorpresa. Ayudo a mamá a contar cuando va al mercado. También juego a la oficina con mi abuela. Ella fue maestra de matemáticas antes de enfermarse, dijo Luna con orgullo. En ese momento, algo se movió dentro de Alejandro. No era solo admiración. Era una revelación. Luna no era simplemente una niña con una historia triste. Era una mente brillante escondida entre las grietas de una vida difícil. Un diamante en bruto en medio del concreto. Luna, ¿te gustaría venir a esta oficina más veces? No para limpiar, sino para jugar a ser detective de números. ¿De verdad? ¿Usted me dejaría? Claro que sí. Pero hay una condición. Tu mamá no perderá su trabajo, y tú solo vendrás después de la escuela. Nada de faltar a clases. Los ojos de Luna se iluminaron.
Asintió con entusiasmo, y corrió a abrazar al CEO sin previo aviso. Alejandro, que no era hombre de gestos afectivos, sintió como el abrazo pequeño y cálido le desarmaba las defensas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír con sinceridad. Ese mismo día, ordenó que se enviara un equipo médico a revisar a Teresa, la madre de Luna. También llamó a Recursos Humanos para ofrecerle un puesto más estable. Pero lo más importante, creó un nuevo programa dentro de la empresa para niños con talento en situación vulnerable, inspirado completamente por una pequeña niña que había entrado a su oficina con un trapo en la mano y una mente brillante en el corazón. Y mientras Luna se despedía con una promesa de volver al día siguiente, Alejandro la observó marcharse, sabiendo que algo profundo había cambiado en él. Y no solo en él. Algo también había comenzado a transformarse silenciosamente en todo su entorno. Los pasillos de la gran empresa Montalbán y Asociados, acostumbrados a pasos firmes, trajes caros y conversaciones frías sobre ganancias y proyecciones, ahora comenzaban a llenarse con un murmullo diferente. La historia de Luna se esparció por todo el edificio como un rumor cálido que desafiaba la lógica del mundo corporativo. El día siguiente, a las 4 de la tarde, Luna apareció otra vez. Esta vez, con el uniforme escolar, una libreta en la mano y el cabello recogido con una cinta azul. Caminó por la recepción bajo la mirada atónita de los empleados, y subió al piso 30 con la seguridad de quien ya forma parte de algo más grande. Alejandro la esperaba con un jugo de manzana en su escritorio y una sonrisa que no lograba ocultar. ¿Lista para resolver misterios?, preguntó él mientras la ayudaba a sentarse en una silla alta, hecha a medida para ella durante la noche. Sí. Hoy traje mi regla y calculadora, dijo Luna entusiasmada. Ah, y también hice un dibujo de usted con una lupa. Se lo dejo aquí. El dibujo, hecho con crayones, mostraba a Alejandro con un traje azul gigante y una lupa en la mano, investigando una montaña de papeles. Era infantil, torpe, encantador. Alejandro lo enmarcó en cuanto Luna se fue. Pronto, lo que empezó como una interacción especial entre un CEO y una niña, se convirtió en una rutina esperada por todos. Cada tarde, después de la escuela, Luna llegaba a la oficina de Alejandro. Él le enseñaba cosas de números, lógica, estructura empresarial, pero ella también le enseñaba cosas que no se aprendían en ninguna universidad, como escuchar con el corazón, como ver lo invisible, como encontrar valor en lo que el mundo solía ignorar. Los directivos comenzaron a pedir permiso para asistir a esas sesiones especiales. Al principio por curiosidad, luego por inspiración. Descubrieron que Luna no solo tenía una mente brillante, sino también una capacidad sorprendente para hacer preguntas profundas. Preguntas como: ¿por qué las oficinas de los jefes son tan grandes y las de los demás tan pequeñas? ¿Por qué hay comida para las reuniones, pero los de limpieza no pueden comer igual? ¿Y si vendieran un solo coche de esos caros para ayudar a los hijos de los trabajadores a estudiar? Alejandro, lejos de sentirse atacado, comenzó a anotar cada una de esas preguntas en una libreta especial que guardaba en su maletín. Las llamó Preguntas de Luna. Y con el tiempo, esa libreta se convirtió en un manifiesto para una nueva filosofía empresarial, una empresa que no solo crecía en cifras, sino también en conciencia. Las decisiones comenzaron a cambiar. Se instalaron salas de descanso para todos los empleados, no solo los ejecutivos. Se implementaron becas para hijos de trabajadores con talento, y se creó un comité asesor infantil, liderado simbólicamente por Luna, que opinaba sobre campañas sociales de la empresa. Pero mientras todo eso ocurría en las alturas del rascacielos corporativo, en un pequeño apartamento del barrio obrero, la mamá de Luna también sanaba. Teresa, aún sorprendida por la repentina atención médica y las flores que llegaban de parte del CEO, miraba a su hija con una mezcla de orgullo y temor. No quiero que se te suba a la cabeza, Luna. Él es un hombre muy poderoso. Yo no quiero poder, mami. Solo quiero ayudar como tú me enseñaste, respondía Luna con la tranquilidad de quien ya comprendía el valor de lo esencial. Alejandro no se limitó a ayudar a Luna y su madre. Empezó a visitar otras áreas de la empresa, a conversar con personas a las que nunca antes había dirigido la palabra. Escuchaba. Observaba. Tomaba notas. Todo gracias a la forma en que una niña de 7 años había entrado en su vida sin pedir permiso, pero con un propósito silencioso y contundente. Una tarde, Luna llegó más callada de lo habitual. No sonreía. Se sentó sin abrir su libreta. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro,
preocupado. Es que hoy en la escuela me dijeron que usted solo me ayuda porque sale bien en las noticias, confesó, bajando la mirada. El CEO se quedó en silencio. Luego se agachó hasta quedar a su altura, mirándola a los ojos. Luna, ¿tú crees que todo esto, todo lo que hemos hecho juntos, es solo por una noticia? Ella lo miró largo rato, intentando leer más allá de las palabras. No. Pero tenía que preguntarlo. Y está bien que lo hagas. Siempre pregunta. Esa es tu fuerza. Pero quiero que sepas algo, tú no estás aquí porque me conviene. Estás aquí porque me cambiaste. Cambiaste mi forma de ver el mundo. Tú eres mi maestra, aunque no te des cuenta. Luna sonrió. Alejandro también. Esa tarde no resolvieron informes ni jugaron con números. Solo hablaron. De sueños, de miedos, de libros y hasta de planetas. Y mientras el sol caía detrás de los rascacielos, el reflejo dorado iluminaba la pequeña silueta de Luna dibujada en el cristal, como si el universo la estuviera reconociendo también. Con el paso de los meses, Luna se volvió parte del alma de la empresa. No tenía un cargo oficial, ni un sueldo, ni una oficina asignada. Pero todos sabían que nada se aprobaba sin antes pensar, ¿qué diría Luna sobre esto? Los inversionistas, al principio escépticos, comenzaron a ver los resultados de este cambio humano en las ganancias. Las cifras subían, sí, pero también subía la lealtad, la productividad y, sobre todo, la reputación. La empresa de Alejandro se convirtió en un referente global de cómo la compasión podía ir de la mano con el éxito. Pero Luna no se dejó deslumbrar. Seguía con sus dibujos, con su mochila rosa, con sus reglas y preguntas. Y Alejandro, que había conocido el poder desde joven, ahora entendía algo que nunca le enseñaron en las juntas, que el verdadero liderazgo no consiste en ser temido o admirado, sino en ser transformado por la verdad pura de los que nadie escucha. Una mañana gris de miércoles, Luna no apareció a la hora habitual. Alejandro esperó con el jugo de manzana en su escritorio, los papeles listos para revisar y su libreta abierta en una página en blanco, preparada para nuevas preguntas de Luna. Pero la hora pasó. Luego otra. Revisó el reloj más de lo que estaba dispuesto a admitir. Finalmente, llamó personalmente al número de Teresa, pero no hubo respuesta. La inquietud se convirtió en una punzada extraña, una sensación que no podía ignorar. Por primera vez desde que se había convertido en CEO, abandonó una reunión a la mitad. Bajó en el ascensor sin avisar a nadie, se subió a su auto y fue directo al barrio donde vivía Luna. El chofer lo miró por el retrovisor con una mezcla de sorpresa y preocupación. Alejandro nunca hacía eso. Hasta ese día. Al llegar al edificio, subió por las escaleras, ignorando el ascensor descompuesto, y tocó con fuerza la puerta del pequeño departamento. Unos segundos después, Teresa abrió con el rostro pálido y ojeroso. Llevaba una manta sobre los hombros y se notaba que había estado llorando. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro de inmediato. ¿Está bien, Luna? Teresa asintió lentamente. Está con fiebre desde anoche. No quiere comer. No quiso que la llevara al hospital. Dice que no quiere preocuparlo a usted. ¿Qué debe estar ocupado? Alejandro no dijo nada. Entró en el apartamento con paso decidido. Encontró a Luna acurrucada en el sofá, cubierta con una manta vieja y su mochila abrazada al pecho. Al verlo, sus ojos se abrieron un poco. Te fallé hoy, susurró con voz débil. Él se arrodilló frente a ella, tomándole la mano con una suavidad que sorprendió incluso a Teresa. No me fallaste. Tú no estás aquí para cumplir horarios. Estás aquí porque eres tú. Y eso basta. Luna intentó sonreír, pero le costaba. Alejandro llamó a su médico personal en ese mismo instante y pidió que fuera al departamento con urgencia. Ordenó que trajeran medicamentos, alimentos y ropa de abrigo. Durante el resto del día, no volvió a su oficina. Se quedó allí, sentado junto a Luna, hablándole en voz baja, leyéndole fragmentos de un libro de aventuras, como si eso pudiera curarla más rápido que cualquier medicina. Teresa lo observaba desde la cocina, incrédula. Nunca hubiera imaginado ver al hombre más temido del mundo corporativo sentado en su sillón, con una niña enferma en brazos y un libro en las manos. ¿Por qué hace todo esto por ella?
Preguntó en voz baja cuando fue a traerle una taza de té. Alejandro la miró con una sonrisa apagada. Porque nadie lo hizo por mí cuando lo necesité. Y porque ella me recuerda lo que de verdad importa. Luna se recuperó en pocos días, y su regreso a la oficina fue recibido como el retorno de una heroína. Los empleados aplaudieron discretamente cuando la vieron entrar por las puertas de cristal, como si volvieran a respirar con normalidad. En su ausencia, todo había parecido más frío. Pero lo que nadie sabía era que mientras Luna dormía, Alejandro había tomado una decisión más grande que cualquiera que hubiera firmado como CEO. Semanas después, en una conferencia mundial sobre innovación empresarial, Alejandro Montalbán subió al escenario con su traje habitual y la misma presencia imponente de siempre. Pero en lugar de hablar sobre inversiones, presentó un nuevo proyecto, Fundación Luna. Una organización dedicada a identificar niños con talentos extraordinarios en sectores marginados, brindarles educación personalizada, salud, alimentación y, lo más importante, acompañamiento humano. No sería solo un proyecto de caridad. Sería un pilar estructural de su empresa y de su vida. Las grandes ideas no nacen solo en salas de juntas, dijo frente a miles de empresarios. A veces entran a tu oficina con una mochila rosa, un trapo de limpieza y una voluntad inquebrantable. Luna no estaba en el público ese día, pero lo estaba viendo por televisión, con su madre y su abuela a su lado. Y cuando escuchó su nombre en la voz firme de Alejandro, bajó la mirada, sin saber si llorar o reír. Desde entonces, comenzaron a llegar cartas, dibujos, pequeños paquetes de escuelas rurales, hogares comunitarios, familias enteras agradecidas por una esperanza nueva. Algunos niños escribían preguntas que se sumaban a la libreta, preguntas que Alejandro leía cada noche, religiosamente, antes de dormir. Luna, por su parte, seguía siendo niña. Seguía jugando con su calculadora, sacando dibujos en los márgenes de los reportes y tomando jugo de manzana con pajita de colores. Pero algo en ella también había cambiado. Empezaba a entender que el mundo no era solo el barrio donde vivía ni las aulas donde estudiaba. Era mucho más amplio, más complejo, y también más moldeable. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del piso 30, vio que la puerta de la oficina de Alejandro estaba entreabierta. Entró sin avisar, como siempre. Él estaba solo, mirando una fotografía enmarcada sobre su escritorio. La imagen era de un niño de unos 8 años, sentado en las escaleras de un orfanato, con la mirada perdida en el suelo. ¿Quién es?, preguntó Luna. Alejandro tardó unos segundos en responder. Alguien que necesitaba una luna, mucho antes de conocerte. Luna se quedó en silencio por un instante, mirando aquella fotografía como si pudiera hablarle. Sus ojos, grandes y oscuros, se posaron sobre el rostro triste del niño que Alejandro había sido. Luego se acercó lentamente, tomó su mano y la sostuvo con fuerza. Pero ahora ya no está solo, dijo con una dulzura tan poderosa que hizo temblar el corazón del empresario más frío del continente. En ese gesto simple, sin palabras grandilocuentes ni aplausos, Alejandro comprendió algo que ni sus años de experiencia ni su fortuna le habían enseñado jamás, que sanar al mundo no comenzaba con inversiones ni discursos, sino con decisiones silenciosas que nacen del corazón. Que los verdaderos líderes no son los que acumulan poder, sino los que lo transforman en puentes hacia los demás. Desde ese día, Luna no solo fue parte de la empresa, sino de su historia. Cada nuevo proyecto, cada programa social, cada beca entregada llevaba el eco de su voz. Su ejemplo cruzó fronteras, inspirando a otros líderes a mirar más allá de los balances y descubrir el valor oculto en las personas invisibles de sus propias estructuras. Los medios llamaban a Alejandro, el CEO con corazón, pero él sabía que el verdadero mérito no era suyo. Era de una niña que había caminado con zapatos gastados hasta su despacho para reemplazar a su madre enferma, sin pedir nada a cambio. Una niña que había limpiado, observado, preguntado y, sin saberlo, había redirigido el rumbo de una multinacional y de una vida marcada por la soledad. Años después, Luna se convirtió en una joven brillante, estudiando en una de las mejores universidades del país, gracias a una beca que, irónicamente, había sido diseñada por ella misma en un ejercicio de números cuando tenía solo 8 años. Pero aún así, jamás perdió su humildad. Seguía visitando la empresa, ahora como consultora honoraria del Programa Infantil de Innovación Social. Y cada vez que llegaba, todos sabían que el ambiente cambiaría. Que el aire se llenaría de propósito. Una mañana de aniversario, con cientos de empleados reunidos en el auditorio central, Alejandro subió al escenario una vez más, pero esta vez no para hablar de negocios.
Levantó la libreta de cuero gastado, esa que había llenado durante años con las preguntas de Luna, y leyó en voz alta la primera. ¿Por qué los niños pobres no pueden entrar a los lugares donde se toman las decisiones importantes? El silencio fue total. Esa pregunta, continuó, cambió todo. Me obligó a mirar, a escuchar, a dejar de justificar lo injustificable. Y por eso, hoy les presento no a una niña, sino a una de las mentes más lúcidas que he conocido. No porque sepa todo, sino porque siempre se atreve a preguntar. Con ustedes, Luna Teresa Campos. Los aplausos retumbaron en el auditorio mientras Luna subía al escenario, con el mismo paso decidido de aquel primer día. Tomó el micrófono con una sonrisa serena, y al ver al público, no habló de logros, ni de becas, ni de reconocimientos. Solo dijo: no esperen ser grandes para hacer algo grande. A veces, lo más poderoso que pueden hacer, es simplemente estar ahí, donde nadie espera que estén, y hacer preguntas que nadie se atrevió a hacer. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos. Fue impresa en las paredes de las nuevas oficinas, reproducida en vídeos motivacionales, citada por líderes, maestros, y hasta presidentes. Pero para Luna y Alejandro, no era una consigna de impacto. Era un pacto silencioso, una verdad íntima nacida de una coincidencia que en realidad fue destino. El niño triste de la foto ya no estaba solo. La niña de la mochila rosa ya no caminaba descalza entre gigantes. Juntos habían demostrado que el poder real no se mide por el dinero acumulado, sino por la capacidad de cambiar la vida de alguien, aunque sea una sola. Y así, mientras las luces del auditorio se apagaban y la gente regresaba a sus oficinas, sabiendo que estaban trabajando en algo mucho más grande que una empresa, Luna y Alejandro se miraron como siempre, sin máscaras, sin etiquetas, solo con la certeza de que, en algún punto del camino, se habían salvado mutuamente. Porque a veces, lo que comienza con un simple, mi mamá está enferma, así que vine yo, puede terminar reescribiendo el alma de todo un imperio.